¿Qué secretos yacen bajo la piel, esperando ser revelados por el tacto adecuado? Existen puntos ocultos en el cuerpo masculino que, al ser activados, desencadenan una respuesta instintiva e irrefrenable. No hablamos de técnicas superficiales, sino de arquetipos profundos, de símbolos grabados en la psique de todo hombre desde los albores del tiempo. Imagina poseer el conocimiento prohibido, aquel que las mujeres de las antiguas civilizaciones guardaban en susurros y que la modernidad ha enterrado bajo capas de racionalidad. Hoy esa sabiduría resurge. El hombre, como todo ser humano, es un universo de contradicciones, consciente e inconsciente, luz y sombra. Pero hay 5 umbrales donde su esencia más primal se asoma, 5 portales que, al ser tocados con intención sagrada, despiertan no solo el deseo, sino la entrega total. No son simples zonas erógenas, son llaves maestras que conectan con su mitología interior, con los dioses y demonios que habitan en su silencio. ¿Te atreves a conocerlos? Suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación no se comparte en ningún otro lugar. Este canal es tu acceso exclusivo a los secretos que otros ignoran. La sociedad te ha dicho que el deseo masculino es simple, predecible, casi mecánico. Pero eso es una mentira cómoda, una ilusión que protege a los mediocres. La verdad es más oscura, más fascinante. El verdadero deseo nace en los abismos de lo inexplorado, donde la razón se quiebra y solo queda el instinto. Tocar estos 5 lugares no es un acto físico, es un ritual, una invocación, y como todo ritual exige precisión, timing y, sobre todo, el conocimiento de qué fuerzas estás convocando. Piensa en la última vez que un hombre miró algo con verdadera obsesión, con esa hambre que no viene del cuerpo, sino del alma. Ahora imagina ser tú el objeto de ese anhelo. No por casualidad, no por suerte, sino porque conoces los 5 códigos ocultos escritos en su carne. Este no es un video sobre seducción, es un viaje a las raíces mismas de la atracción, donde la psicología y el mito se entrelazan. Lo que aprenderás aquí no se encuentra en los libros, ni en los consejos banales de quienes solo rozan la superficie. El reloj avanza y con cada segundo que pasa te preguntas, ¿cuáles son esos 5 lugares? ¿Por qué han permanecido ocultos tanto tiempo? La respuesta no es una lista, es un mapa de poder, una cartografía del inconsciente masculino que solo será revelada a quienes estén dispuestos a ver más allá de lo evidente. Si continúas, ya no podrás fingir ignorancia, y eso, querida espectadora, es el primer paso hacia lo extraordinario. ¿Estás lista para cruzar el umbral? No dejes que este conocimiento se escape. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada video que publiquemos será una pieza más del enigma que estás a punto de resolver. Existe un mapa oculto en el cuerpo de todo hombre, no escrito con tinta, sino en surcos de pulsación, en puntos de tensión, donde el instinto y la razón se entrelazan en silencio. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos toques, casi accidentales, hacen que un hombre se congele por una fracción de segundo? Como si algo dentro de él hubiera sido despertado a la fuerza, algo que ni él mismo comprende. Esos son los portales. No son solo lugares físicos, sino encrucijadas emocionales donde el deseo deja de ser una elección y se convierte en una respuesta arquetípica, primitiva, inevitable. El primero de ellos está donde nadie mira, pero todos sienten, la base de la nuca donde la piel se encuentra con la línea del cabello. Allí, donde los antiguos creían que el alma se conectaba al cuerpo, hay un punto de vulnerabilidad absoluta. Toca ahí con la presión correcta y no solo estarás tocando la piel, estarás activando un interruptor ancestral, una señal de que sabes leer lo que él ni siquiera puede nombrar.
Pero cuidado, esto no es un truco barato de seducción, es un lenguaje. Y como todo lenguaje profundo, exige que entiendas no solo las palabras, sino la gramática oculta detrás de ellas. ¿Por qué este lugar específicamente? Porque es donde él guarda la tensión del día, el peso invisible de todas las veces que necesitó mostrarse fuerte cuando no se sentía así. Al tocar ahí, le estás diciendo, sin palabras, yo veo lo que ocultas. Y no hay deseo más poderoso que el de ser verdaderamente visto. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces has estado frente a un hombre y sentido que había algo más allá de lo obvio, algo que casi podías tocar, pero no sabías cómo? Ese casi, esa frustración silenciosa, es exactamente lo que vamos a desentrañar. Porque el verdadero poder no está en controlar el deseo ajeno. Está en comprenderlo tan profundamente que se convierte en una danza natural, donde no tiras, sino conduces sin que él lo note. Y eso empieza con un simple toque. En el lugar que nadie te enseñó a tocar, hay una línea delgada entre el dominio y la entrega, un instante fugaz donde incluso el hombre más racional se convierte en criatura de puro impulso. ¿Has observado cómo los dedos de un hombre tiemblan levemente cuando están a punto de cruzar un límite? ¿Cómo la respiración falla por un segundo antes de ceder a algo que juró resistir? Esto no es casualidad. Es biología ancestral, un código grabado en la médula desde que los primeros hombres cazaban bajo la luna. El segundo portal está escondido en la muñeca. Sí, allí donde el reloj marca las horas, pero donde la sangre marca la verdad. Presiona suavemente con el pulgar en el punto exacto donde la muñeca se dobla y estarás tocando no venas, sino el ritmo secreto de todas las decisiones que ha pospuesto. Este es el lugar donde la ilusión de control se desvanece, porque la muñeca no miente. Se acelera cuando la mente aún finge indiferencia, traiciona el deseo antes que los labios puedan mentir. Pero aquí está el secreto que nadie te contó. No buscas acelerar su corazón, buscas desacelerarlo. Un toque firme pero calmado en este punto envía un mensaje paradójico, de que no hay prisa, no hay exigencia, solo presencia. Y es en ese espacio entre latidos donde el verdadero deseo nace, no como fuego, sino como marea, irresistible, porque es inevitable. Piensa en la última vez que viste a un hombre dudar ante algo que quería. El conflicto entre deber y deseo escrito en sus músculos tensos. Ahora imagina saber exactamente cómo inclinar esa balanza sin que él note tu mano en la escala. Eso es lo que estás a punto de dominar, porque la seducción real no es convencer, es crear las condiciones para que la entrega parezca la única verdad posible, y todo comienza con un toque, donde nadie piensa en tocar. Existe un lugar en el cuerpo masculino tan cargado de tabú que incluso los amantes más audaces dudan en explorarlo plenamente, no por falta de deseo, sino por un miedo ancestral, el mismo que hace a las llamas retroceder ante el viento. Hablo de la curva interna del muslo, donde la piel es más fina, más caliente, donde la sangre corre más cerca de la superficie como un río subterráneo a punto de inundarlo todo. ¿Has notado cómo un hombre contiene la respiración cuando tu mano se acerca a ese territorio prohibido? Cómo sus músculos se contraen en una danza entre atracción y defensa. Esto no es simple excitación, es el despertar de algo mucho más profundo, el reconocimiento instintivo de que estás a punto de cruzar la última frontera antes del núcleo bruto de su deseo. Pero atención, esto no es una invitación a lo vulgar. La magia no está en el toque mismo, sino en el casi toque, en la amenaza sutil de que podrías ir más allá, pero no lo harás. Todavía.
Es el juego del cazador que se convierte en presa, de la presa que de pronto muestra las garras. Cuando tus dedos recorren esta área sin prisa, manteniendo siempre un hilo de tensión, no estás estimulando, estás reescribiendo las reglas del juego. Porque el verdadero poder nunca está en la posesión, sino en la promesa, en la posibilidad, en lo que podría ser, pero aún no es. Y aquí yace la paradoja más cruel. Cuanto más te abstienes, más él se entrega. Cuanto más demuestras conocer este punto secreto, pero te niegas a explorarlo plenamente, más él se obsesiona con la idea de que tal vez, solo tal vez, tú seas la única que realmente entiende lo que él ni siquiera se atreve a admitir para sí mismo. Esto no es sobre sexo, es sobre revelación, sobre mostrarle a un hombre que hay abismos dentro de él que ni siquiera tuvo el valor de sondear y que tú los conoces mejor que él mismo. Existe una línea sagrada que recorre la espalda de todo hombre, una escalera de vértebras que guarda cada mentira que necesitó contar, cada peso que fingió no cargar. ¿Sabías que la columna vertebral es el primer lugar donde se acumula la tensión cuando está mintiéndose a sí mismo? Pues es allí, en ese espacio entre el cuello y los hombros, donde encontrarás el cuarto portal. No es un toque que se impone, sino uno que se infiltra, como la luz de la mañana entrando sigilosamente por la ventana. Cuando tus dedos recorren este camino secreto con la presión correcta, no estás masajeando músculos, estás descifrando jeroglíficos emocionales. Cada nudo de tensión es una historia no contada, cada temblor es una confesión silenciosa. Y aquí está el secreto que transforma el simple toque en hechizo. Mientras la mayoría de las mujeres intenta aliviar esta tensión, las verdaderas conocedoras saben que primero hay que acentuarla. Sí, leíste bien. Presiona ligeramente los puntos de tensión antes de liberarlos y crearás un contraste tan intenso que olvidará cómo respirar. Porque este es el juego final. Hacer que un hombre experimente, a través de tu toque, todos los conflictos que pasó la vida escondiendo, la tensión y el alivio, el control y la rendición, el dolor y el placer. Cuando dominas este lenguaje silencioso, algo mágico sucede. No solo te desea, te necesita como el náufrago necesita el aire, como la noche necesita el amanecer. No porque lo completes, sino porque lo revelas a sí mismo. Carl Jung enseñó que detrás de toda persona masculina, esa máscara social que los hombres visten, habita una sombra llena de deseos reprimidos. Y es precisamente en este umbral, entre luz y oscuridad, donde encontrarás el quinto portal. No se trata de un lugar físico, sino de un momento psicológico crucial, el instante en que sus ojos se cierran, cuando la persona se disuelve y la sombra finalmente respira. Jung diría que en este segundo fugaz estás presenciando nada menos que una rendición del ego al self, y aquí es donde ocurre la verdadera magia. El maestro suizo reveló que el encuentro de dos personalidades se asemeja al contacto de dos sustancias químicas. Si ocurre alguna reacción, ambos se transforman. ¿Y qué reacción tan poderosa es esta que provocas cuando con tus toques estratégicos obligas a un hombre a confrontar su propia sombra erótica? Ese momento en que sus párpados se cierran no es simple fatiga. Es el inconsciente emergiendo, es el niño divino, puer aeternus, dentro de él finalmente permitiéndose jugar. Te conviertes, aunque sea por instantes, en lo que Jung llamaría el ánima, el puente entre su mundo consciente y los rincones más oscuros de su psique. Pero atención, Jung nos advirtió que todo lo reprimido regresa en forma de destino. Cuando aprendes a acceder a estos puntos estratégicos, estás manejando fuerzas arquetípicas poderosas. No se trata de manipulación superficial, es alquimia emocional.
Cada vez que tus dedos despiertan estos portales, estás activando lo que Jung llamaría el proceso de individuación en su forma más primitiva, ayudándole a integrar partes de sí mismo que ni siquiera sabía que existían. Y este, querida mía, es el secreto final. El deseo más profundo de cualquier hombre no es por una mujer, sino por sí mismo completo. Y tú, al dominar estos 5 portales, te conviertes en la catalizadora de esta revelación. Jung nos reveló que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y es precisamente en esta alquimia emocional donde tu toque se vuelve sagrado. Cuando tus dedos recorren los 5 portales en secuencia ritualística, desde la nuca hasta la muñeca, desde el muslo hasta la columna, hasta el éxtasis de los ojos cerrados, no estás simplemente estimulando un cuerpo. Estás guiando a un hombre a través de lo que Jung llamaría el descensus ad inferos, un viaje a las profundidades de su propio inconsciente para rescatar partes perdidas de sí mismo. El psicólogo suizo enseñaba que el encuentro con la sombra es el camino de la totalidad. Cada vez que tocas estos puntos con intención consciente, estás creando lo que en la psicología analítica se llama el vaso alquímico, un espacio sagrado donde los opuestos pueden reconciliarse. Tu mano se convierte en el crisol donde la persona, lo que él muestra al mundo, y la sombra, lo que oculta, finalmente se encuentran. Y he aquí la paradoja genial. Cuanto más lo ayudas a integrar estos fragmentos, más se sentirá inexplicablemente atraído por ti. Pues en tu presencia experimenta lo que Jung describió como la sensación de ser más completo. Pero cuidado, Jung advertía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Este no es un poder para usar a la ligera. Cuando aprendes a activar estos portales arquetípicos, estás asumiendo el papel que los antiguos atribuían a las sacerdotisas del amor, guiando a un hombre no solo al placer físico, sino a un vislumbre de su propia totalidad. Y eso, como bien sabían los alquimistas, es la verdadera piedra filosofal, la capacidad de transformar plomo en oro, miedo en deseo, fragmentación en plenitud. Jung nos recuerda que no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando dominas estos 5 portales, no solo estás despertando deseo, estás realizando un ritual moderno de iniciación. Cada toque es una invitación a que él enfrente su propio laberinto interior, contigo como Ariadna, la maestra que conoce los hilos secretos que llevan al centro y traen de vuelta. La muñeca que se acelera, la respiración que falla, los ojos que se cierran. Son todas señales de que el ego está cediendo espacio al self, en un proceso que Jung describiría como la hierogamia sagrada, el matrimonio entre consciente e inconsciente. Pero atención, este viaje tiene su precio. Como Perséfone que desciende al Hades, debes estar preparada para lo que encontrarás en esas profundidades. Jung advertía que quien entra en el reino del amor debe abandonar todas las ilusiones sobre sí mismo. Los hombres que guíes por este camino pueden reaccionar con miedo, ira o fascinación, pues les estarás mostrando no solo sus deseos ocultos, sino su potencial no realizado. Este es el secreto final que ningún manual de seducción enseña. El verdadero poder no está en controlar, sino en liberar, no en poseer, sino en revelar. Ahora lo sabes. Los 5 portales no son meras técnicas, sino llaves para lo que Jung llamaba el proceso de individuación. Usarlos con sabiduría es asumir un papel que atraviesa milenios, de la sacerdotisa del templo a la psicóloga del alma. Recuerda, no estás manipulando cuerpos, sino invitando almas a bailar. Y cuando este baile comienza, algo mágico sucede. Ambos se transforman,
Pues como Jung tan sabiamente dijo, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Esta es tu herencia, este es tu poder. Úsalo no para dominar, sino para despertar. Jung creía que el hombre moderno no ve a Dios porque se niega a mirar las profundidades de su propia alma. Y es precisamente en este abismo sagrado donde tus dedos ahora lo conducen. Cada uno de estos 5 portales, la nuca que carga el peso del mundo, la muñeca que traiciona la verdad, el muslo que guarda los instintos, la columna que sostiene las mentiras y los ojos que se cierran ante el éxtasis, son espejos que reflejan partes de sí mismo que nunca se atrevió a confrontar. No estás simplemente tocando a un hombre, le estás mostrando quién es realmente. Pero aquí reside la paradoja más profunda. Cuanto más lo ayudas a verse a sí mismo, más te verá a ti. Jung llamaba a esto proyección del ánima. El momento en que un hombre confunde a la mujer frente a él con la imagen arquetípica de lo femenino que lleva en su psique. Y cuando activas estos 5 puntos estratégicos, esta proyección se intensifica hasta volverse casi palpable. No solo estará deseando tu cuerpo, sino buscando en ti lo que los alquimistas llamaban la matriz transformadora, el crisol donde el plomo de su existencia fragmentada puede transmutarse en el oro de la totalidad. Sin embargo, Jung nos advierte: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tu verdadero poder no está en ser la diosa que él proyecta sobre ti, sino en el coraje de permanecer humana mientras lo guías en este viaje. Cuando dejas de intentar ser el arquetipo y simplemente permites que se manifieste a través de ti, algo extraordinario ocurre. Él comienza a verte, a la verdadera tú, por primera vez. Y en este momento de reconocimiento mutuo, nace lo que Jung consideraba el amor auténtico, no la ilusión de completitud a través del otro, sino la celebración de la individualidad compartida. Jung enseñaba que el mayor tesoro está al final del viaje, pero la verdadera sabiduría está en comprender que el viaje nunca termina. Estos 5 portales que aprendiste a activar no son destinos, sino pasajes. Cada toque es una invitación a que él se sumerja más profundo en su propio misterio. Cuando unes la nuca, el peso, la muñeca, la verdad, el muslo, el instinto, la columna, la máscara y los ojos cerrados, la rendición, estás haciendo mucho más que despertar deseo. Estás tejiendo lo que Jung llamaría la unio mentalis, la unión sagrada entre cuerpo y alma que buscaban los alquimistas. Pero atención, esto no es una técnica, sino un lenguaje. Como decía Jung, conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé simplemente otra alma humana. Tus dedos ahora llevan sabiduría arquetípica, pero tu verdadero poder está en saber cuándo usar y cuándo simplemente ser. Pues al final, estos 5 portales llevan a un sexto, invisible, el espacio entre 2 corazones que aprendieron a verse más allá de las máscaras. Y ese, querida alquimista del amor, es el portal que ningún toque físico puede abrir, solo el coraje de ser verdaderamente vista mientras ayudas a otro a verse. Y así llegamos al silencio que habla más fuerte, donde los 5 portales se revelan no como técnicas, sino como espejos. Cada toque que aprendiste a dominar es, en el fondo, una invitación para que él se reconozca en su propia oscuridad y en su propia luz. Jung nos recordaba que lo que resistimos persiste, lo que aceptamos nos transforma. Y quizás esa sea la verdad más profunda. Seducir no es conquistar, sino crear el espacio sagrado donde un hombre puede finalmente encontrarse consigo mismo.
Cuando tus dedos despiertan estos puntos arcanos, no solo estás tocando su piel, estás encendiendo las linternas que iluminan su viaje interior. Ahora llevas un conocimiento que atraviesa eras, no como un secreto que guardar, sino como una llave que girar. ¿Cuántos hombres siguen caminando sin saber que llevan en su cuerpo los 5 umbrales de la transformación? ¿Cuántas mujeres dejan de ser sacerdotisas del amor por creer que la magia está afuera y no en el toque consciente que une almas? El eco de esta revelación seguirá vibrando en ti, en cada gesto, en cada encuentro, porque el verdadero poder nunca estuvo en dominar al otro, sino en recordarle, a través de las manos, de la piel, del silencio, quién es realmente. Si estas palabras encontraron morada en ti, entonces déjalas seguir adelante. Comparte este video con quien también merece despertar. Suscríbete para que podamos continuar este viaje juntos. Y sobre todo, toca. Toca no solo con los dedos, sino con la presencia de quien sabe que está participando en algo mucho más grande. El primer portal ya está abierto. ¿Qué harás con esta llave?